Saludos, en este video vamos a ver cómo crear segmentos de línea y segmentos de forma de arco. Vamos a localizar estas herramientas en el panel de herramientas. Aquí se encuentran estas dos, vamos a desplegarlas. Solamente una de ellas tiene atajo, que es esta, que es la tecla menor que. Vamos a abrir también la ventana de información. Pues la ventana de información me va a estar diciendo los ángulos y las distancias, cuánto miden de ancho y alto las piezas que estoy creando. Por ejemplo, si yo me coloco en esta parte inferior izquierda de mi cuadrado y doy un clic sostenido, puedo ver que automáticamente puedo generar este segmento de línea. Y se llama segmento de línea porque obviamente, como podemos ver, cada que yo suelto, voy a trazar un nuevo segmento. No son líneas de trazo continuo, son solamente pequeños segmentos no unidos. Entonces, esto solo en el caso de que ese sea lo que yo quiera. Por ejemplo, si yo trazo aquí y luego, por ejemplo, quiero trazar a este punto, vemos que automáticamente puedo empezar a crear esos segmentos. ¿Ok? Aquí está uno, aquí está el otro y el otro segmento. Nosotros también podemos trazar, por ejemplo, si yo le doy un clic aquí, damos un clic, me abre mi cuadro de diálogo, me va a preguntar aquí opciones de segmento de línea, me va a preguntar la longitud, cuánto quiero que mida, yo le voy a poner, por ejemplo, 70 centímetros, me va a preguntar el ángulo, yo por ejemplo le pongo 45 de ángulo, y aquí están los 45 grados. Si vuelvo a dar un clic, recordemos que siempre me va a guardar el valor de la forma creada anteriormente. En este caso le voy a poner 10. Ahí está. Nosotros seleccionamos, podemos mover. Y aquí lo tengo con mi trazo de 10 centímetros. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si yo doy un clic sostenido y arrastro, puedo ver que los segmentos son libres. Pero si presiono la tecla Shift, son en ángulos de 45 grados. Por ejemplo, trazo aquí. Si quiero trazar este de manera perfecta, con Shift, trazo de manera perfecta. Y así podemos ir creando formas que no se distorsionen y que sean siempre en ángulos perfectos. Aquí tengo ángulos de 90 grados, ángulos de 45 y ángulos de 0 grados. Otra de las cosas que también vamos a ver es la siguiente. Por ejemplo, la herramienta arco. Si yo doy un clic sostenido en este punto y empiezo a trazar, yo puedo ver que voy a trazar una línea, pero curva, en forma de arco. ¿Cómo puedo manipular yo el radio de ese arco? Simple. Sin soltar el botón del mouse, voy a ubicar las flechas y voy a subir. Con la flecha subir, hago más amplio el radio de ese arco, o puedo disminuir y disminuir el tamaño de ese arco. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es crear otra, pero en sentido inverso. Ahora lo voy a crear de arriba hacia abajo. Y aquí yo ya puedo empezar a trazar, por ejemplo, la forma de una hoja. Por ejemplo, voy a cambiarme a la herramienta trazo de segmento. Y aquí yo ya tengo, por ejemplo, lo que podría ser, por ejemplo, una hoja de un árbol. Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente, que es otra de las funciones que vamos a ver de aquí de la creación de arco. Es que obviamente si nosotros damos un solo clic, vamos a abrir nuestro cuadro de diálogo en el que nos va a preguntar, obviamente, cómo queremos trazar el arco de manera llenando el formulario. Por ejemplo, la longitud de X es esto desde este punto de donde le di clic hacia la derecha, es el eje X. Luego me pregunta longitud de Y desde donde yo le di clic hacia arriba es el eje de las Y. Y después si la forma va a ser abierta o cerrada y a partir de qué eje va a empezar a trazar. Por ejemplo, yo le estoy diciendo que trace en el eje X. Yo le puedo decir que trace en el eje Y y va a empezar a trazar en el eje Y. Y ahorita le voy a poner en el eje X, que la forma esté cerrada y que me la deje exactamente igual. Ahora,
si se fijan, tenemos esta esquinita activa. La última forma que yo hice fue trazarla de arriba hacia abajo. Por eso reconoció que el cuadrante es de arriba hacia abajo. Si yo la quiero trazar de aquí, desde este ángulo, tengo que activar esta opción. Y ahora sí le voy a decir OK. Y puedo ver que desde este ángulo lo empezó a trazar y luego cerró la forma, como en el diálogo que me preguntaba aquí, cerrado. La forma está cerrada. Si yo le hubiera dejado la opción abierta, le doy OK, aquí yo puedo ver que la forma me la traza completamente abierta. ¿Qué hubiera pasado si yo le cambio el cuadrante? Por ejemplo, si yo le activo aquí, si yo le doy OK, es a partir de este cuadrante hacia el lado inferior izquierdo. No es que lo trace de aquí para abajo, sino es de donde le demos clic. Quiere decir que, por ejemplo, si yo le doy un clic en la parte del, digamos que ahí le doy un clic y quiero que me lo trace según este cuadrante de acá, es de la parte superior izquierda hacia la inferior derecha. Entonces cambio a esta opción, le damos OK y así es como lo está haciendo. ¿Ok? Existe otra forma como de previsualización, de creación de forma, y es, por ejemplo, si yo presiono aquí y luego doy Enter sin dar clic en mi área de trabajo, yo aquí puedo ver cómo es la forma que me va a crear. Por ejemplo, si yo le doy cerrado, aquí ya me pone la forma cerrada. Si yo empiezo a mover el scroll, la ruedita de mi mouse, yo puedo empezar a jugar con los tamaños y puedo ir viendo cómo es que me lo va a generar esta forma. Lo mismo aquí, qué tan curvo puede ser la forma proyectada de manera extensa o lo que es convexa o cóncava. Yo puedo poner, por ejemplo, forma cóncava, le damos OK. Ahora sí, al momento de trazarlo, la siguiente forma, ya tengo esta forma, este elemento gráfico, yo lo puedo invertir y empezar a generar una forma que yo necesite. Lo selecciono, Shift X y puedo generar formas como estas. ¿Ok? Bueno, esa es la herramienta arcos y segmentos de línea. Hasta luego.